Publicaban un nuevo comunicado en el diario Gara. Sí, es el número 10. ¿Y qué concreciones aporta? Pues muy pocas, la verdad es que ninguna definitiva. Dice que van a haber aportaciones definitivas sin tardar, o sea que esto viene ya. Luego no ha pasado nada, pero en fin, 10º comunicado. De los que tocan el flautín, ya saben que son los que jalean este llamado proceso de paz, están muy contentos porque una vez más pues han estado un fin de semana dándole al tamboril con el asunto del comunicado de Gara, pero elementos que nos permitan pensar que ha habido una aportación, que estamos más cerca de, pues no hay ninguno, absolutamente. Para hablar de este y otros asuntos, hoy en El Gato nos acompaña Carlos García, él es concejal del Partido Popular y en el Ayuntamiento de Elorrio. Don Carlos, siempre un placer recibirle aquí en El Gato. Lo mismo, estar con ustedes. Muy buenas noches. ¿Qué dice ETA en este comunicado? ¿Qué cosas significativas puede hacer cuando todos sabemos que solamente hay una cosa significativa que pueda hacer, ¿no? Abandonar definitivamente la violencia, entregar las armas, pedir perdón, disolverse. Así es, efectivamente. El único comunicado que puede tener algún sentido es en el que anuncien su disolución, que piden perdón a las víctimas, que se arrepienten de lo que han hecho y que además se ofrecen a colaborar con la justicia. Mientras eso no llegue, todo lo que digan es papel mojado y además es que son palabras que no son de fiar. Y además es que entrando al contenido concreto no dicen absolutamente nada. Anuncian que van a hacer algo que no se sabe muy bien qué es, que posiblemente sea poner en alguna mesa 2 metralletas y 2 pistolas, pero que en el fondo no significa absolutamente nada mientras sigan existiendo como banda terrorista, como banda armada, la única que existe hoy en día activa en toda Europa y que además está presente en las instituciones sin condenar ni uno solo de los atentados. Por lo tanto, el comunicado de ETA, de nuevo, es papel mojado porque no dice nada y papel mojado porque de la palabra de ETA no nos podemos fiar. Y como suelo decir siempre, de quien no tiene escrúpulos para asesinar, mucho menos va a tener escrúpulos para mentir. Y desde luego llevan mintiendo muchísimo tiempo, porque desde el comunicado de hace ya más de 2 años largos, que decía que renunciaban definitivamente a la violencia, cada 2 por 3 tenemos noticias de que se replantean, de que ya veremos, de que igual entregamos las armas, pero no habíamos quedado que se había acabado. Por lo tanto, aquellos que lanzaban las campanas al vuelo de que ETA ya había terminado y de que estaba derrotada, pues por desgracia no se puede uno fiar de la palabra de ETA y no está derrotada. Es verdad, y para mí, como concejal del PP vasco, es un alivio, no matan, ojalá que sea ya para siempre, pero por desgracia ese momento en el que desaparezcan definitivamente es el único momento en el que podemos decir que ya no van a matar nunca más, porque si no, ¿para qué tienen esas pistolas debajo de la mesa? ¿Para seguir chantajeando? ¿Por qué tienen los votos y las pistolas, como decía Rubalcaba, con su nefasta negociación? Por desgracia, en este momento tienen las dos cosas y les está funcionando demasiado bien. ¿Qué opinión le merece, don Carlos, toda esa polémica que se ha desatado en los últimos tiempos acerca de la utilización política de las víctimas del terrorismo? Bueno, yo creo que las víctimas del terrorismo son un referente en nuestra democracia y lo que tenemos que hacer todos es escucharlas siempre con respeto. No solo cuando nos alaban y cuando nos aplauden y cuando se ponen con nosotros en la foto, sino también y sobre todo cuando nos critican y cuando se quejan, que es cuando precisamente más podemos hacer por ellas, rectificando, aclarando malentendidos, respaldándolas, apoyándolas y arropándolas. Jamás llevándoles la contraria, criticándoles, disputando en público con ellas, porque flaco favor hacemos a las víctimas, flaco favor hacemos a nuestra democracia, disputando con nuestros referentes, y quienes se frotan las manos además son precisamente los verdugos, son los terroristas. Cuando ven a las víctimas discutiendo entre sí, cuando ven a las víctimas discutiendo con el Partido Popular, con el Partido Socialista, creo que todos debemos ser modestos. Creo profundamente que en el Partido Popular somos muy respetuosos con las víctimas, que cuando se han cometido errores hay que tener la altura de miras y la modestia de reconocerlos, y siempre que hemos disputado y discutido con las víctimas creo que ha sido un error y hay que rectificarlo, y espero que ese sea el camino que se tome de ahora en adelante cuando en alguna ocasión las víctimas se quejan de algo que, insisto, siempre tienen razón, y más en estos momentos que están pasando por un momento tan dramático, no solo para ellas, sino para todos los españoles que nos sentimos solidarizados con ellas, viendo cómo salen a la calle más de 60 asesinos con la doctrina Parot, viendo cómo celebran un aquelarre en Durango, viendo cómo este mismo fin de semana, de nuevo, una manifestación multitudinaria por un preso que ha muerto de muerte natural en la cárcel, ensalzaban a ETA, con goras a ETA, insultando a las víctimas, en Elorrio, de donde yo soy concejal. Por lo tanto, creo que tenemos que estar todavía más cerca de ellas si cabe y jamás discutir con ellas. Pero Carlos, algo mal habrá hecho el Partido Popular respecto a este asunto, porque ha sido uno de los elementos que ha justificado el nacimiento de un nuevo partido, ¿no?, de Vox.
Pues yo respeto profundamente todos los partidos democráticos y quienes pretendan fundar un partido. Creo que siempre es algo positivo en la democracia que los ciudadanos tengan más opciones para elegir el voto. Desde luego, quienes lo han fundado, sus motivos tienen, ese es uno de ellos, o puede ser uno de ellos, pero yo insisto, yo creo que la fuerza que tiene un partido de centro-derecha en España, como es el Partido Popular, es la mejor opción para defender los derechos de las víctimas, para defender la democracia, para defender una España unida, para luchar contra el terrorismo. Ahora bien, ¿que se cometen errores? Desde luego, por supuesto, y yo creo que es de sabios rectificar cuando se cometen. Lo que hay que valorar es que los pasos hacia adelante, en todos esos aspectos, sean más que los pasos hacia atrás. Siempre se cometen errores en todos los aspectos principales y fundamentales de la política. El que diga que no miente. Por lo tanto, si son dos pasos adelante y uno atrás, el punto es positivo. Y creo que un partido fuerte y grande como el Partido Popular siempre va a ser mejor para conseguir esa derrota de ETA. ¿Que en algunas ocasiones se cometen errores? Desde luego. Yo soy el primero que lo reconoce. Carlos García, te vamos a enseñar una carta, es una carta de María San Gil, en la que ella decía que no se reconocía en el actual Partido Popular. Y a continuación lo que te pregunto es, ¿cómo sientes tú esa carta? ¿Te pasa a ti a veces o no? Vamos a ver el vídeo. Pero me atrevería a decir que hoy su trabajo, esfuerzo y dedicación son más necesarios que nunca por lo que está ocurriendo en el País Vasco, en relación con ETA, Batasuna, los presos, Sortu, Bildu y demás entramado etarra, que es más propio de una pesadilla que de una realidad. Una realidad política consentida, además, por el partido que tuvo siempre claro que si matar no tenía premio, dejar de matar tampoco podía tenerlo. Era clara. Si una cosa no tenía premio, la otra tampoco puede tenerlo. Yo respeto profundamente a María San Gil, que ha sido una gran presidenta del PP Vasco. De hecho, yo fui su presidente de Nuevas Generaciones en el País Vasco, mientras ella era presidenta, y respeto profundamente sus palabras. Y además, como antes he dicho, creo que todos los demócratas sentimos desasosiego cuando vemos pasear impunemente a asesinos miserables como son Kubati y Zabarte. Sin ir más lejos, Kubati es de Elorrio. Sin ir más lejos, a Kubati me lo tengo que comer yo por las calles de Elorrio, día sí, día también. Por lo tanto, yo también siento esa sensación de desasosiego y he confiado en el Estado de Derecho y creo que el Estado de Derecho en los últimos tiempos ha fallado, hay que decirlo así, y hay que tomar las medidas oportunas para que eso no ocurra. No puede dictar un juez una resolución que permita a 63 asesinos miserables hacer una rueda de prensa en Durango. No puede permitirse que estén presentes en las instituciones, no puede permitirse que estén humillando a las víctimas, porque, insisto, la doctrina Parot tenía una doble impunidad y un doble perjuicio para las víctimas del terrorismo, porque a los violadores, a los asesinos múltiples que han salido a la calle con penas ridículas, esa impunidad es una y no más, y ahí acaba. Pero es que a los terroristas miserables que han salido a la calle, además de esa impunidad, de esas penas miserables, tienen una doble impunidad. Y un doble dolor para las víctimas, porque son recibidos como héroes, dan ruedas de prensa, se les homenajea, se les refleja en todos los sitios. Y eso es una doble impunidad, porque yo considero que están cometiendo delitos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas del terrorismo. Y por lo tanto, dictámenes como los del juez Pedraz, flaco favor hacen a las víctimas del terrorismo. Y todos cometemos errores. Yo hubiese detenido a los terroristas que son terroristas, esos abogados que servían de correo a los presos en la cárcel, que son los que organizaron el acto de Durango. Qué fácil era haberles detenido el mismo día en la puerta del acto y se hubiese zanjado el asunto y se hubiese dejado el Estado de Derecho por encima de esos terroristas que, por desgracia, nos han humillado a todos con esa rueda de prensa que dieron en Durango. Carlos, hemos leído, mejor dicho, lo que decía María San Gil, y ahora vamos a escuchar las respuestas que le dieron, por un lado, Borja Semper y por el otro, Arantxa Quiroga. A mí cualquiera que se haya dedicado a la política vasca y que se haya jugado el tipo por ello en el Partido Popular, como es María San Gil, me merece todo el respeto político y humano. Lo que pasa es que no podemos aceptar cualquier cosa, ¿no? Y también tenemos derecho a discrepar. Y claro, decir que nosotros estamos consintiendo no sé qué pesadillas, pues es un despropósito, porque hoy es eso, mañana será decir que somos cómplices de ETA y la siguiente en esta escalada hacia la nada será tener que aguantar que prácticamente apretamos el gatillo quienes estamos en el PP Vasco, ¿no? Y esto es terrible. Yo he hecho falta mucha más mesura. O sea, hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que no quiere evolucionar, que prefiere quedarse en sus posturas de hace 10 años, de hace 15 años. Pues será su problema, ahí se quedarán. Pero nuestra obligación, y más
con un partido como es el Partido Popular, que tiene una vocación clara de representar una gran mayoría de españoles, tiene que hacer un camino y tiene que evolucionar. ¿Qué te parecen esos pronunciamientos? Pues hombre, yo tengo una regla de oro que es nunca criticar a mis compañeros ni enmendarles la plana a mis compañeros, y os lo explicaré muy brevemente y muy claramente. Dices, sí, pero ¿a cuáles? Nosotros somos muy pocos en el País Vasco, somos muy pocos militantes, muy pocos dirigentes, muy pocos cargos. Hay muchos votos, pero hay poca gente dispuesta a dar la cara por el Partido Popular, y creo que somos necesarios todos. Y es necesario no solo Borja Semper y Arantxa Quiroga, también es necesaria María San Gil o Regina Otaola. Creo que todos somos necesarios en el PP Vasco, y por eso aspiro, y eso me gustaría, que en el próximo Congreso del PP Vasco se recojan todas las sensibilidades de los votantes del PP, que están representados y reflejados en diferentes personas, que cada uno tiene sus matices, con unas líneas maestras comunes a todos, pero que cada uno refleja con unos matices a un sector del electorado, que por desgracia en los últimos años nos ha abandonado. Hemos pasado de 330.000 votos a 120.000. Por lo tanto, hay que entonar mea culpa y tomar medidas encauzadas, yo creo, que a unificar y a aglutinar a todas las sensibilidades que hay del Partido Popular en el País Vasco, y por eso creo que criticarnos entre nosotros no favorece a nadie. Insisto, favorece a nuestros enemigos. Mis enemigos no son mis compañeros de partido, y lo digo yo, que estoy en el ayuntamiento con 6 concejales de PNV, 6 de Bildu y yo. Mis enemigos son los señores de Bildu, mis enemigos son los señores de ETA, mis enemigos son los señores de Sortu. Si estoy condenado, por decirlo de alguna manera, a entenderme con los concejales del PNV, con los que discrepo profundamente en el ayuntamiento, ¿cómo no voy a tratar de entenderme con mis compañeros del Partido Popular? Por mucho que diferamos en algunos aspectos, quizás importantes como estos que se están tratando últimamente, pero yo creo que es posible encauzarlo, y que en el Congreso que va a haber dentro de un mes, espero y deseo, por el bien del PP Vasco, por el bien de Euskadi y por el bien de España, porque lo que haga el Partido Popular en el País Vasco es muy importante, teniendo en cuenta que además el Partido Popular gobernamos en España, y las decisiones que se tomen en diferentes políticas referentes al País Vasco que afectan a toda España dependen mucho del PP Vasco. Espero y deseo que sea un congreso de reconciliación y en el que se recojan todas esas sensibilidades. Sí, pero sabes, a veces oyes a Iñaki Oyarzabal y parece que el enemigo sea Vox. Mira. Bueno, no tenemos... Ahí lo tienes. Dice que viendo cómo algunos partidarios de Blas Piñar pues toman el camino de Vox, pues se identifica con ellos, pues entonces y esos insultos que nos producen, pues nosotros estamos donde debemos. Yo, mi opinión, siempre la digo, llevo muy a gala el tener muchos amigos en prácticamente la totalidad de los partidos democráticos, sea Vox, sea UPyD, sea el Partido Socialista, incluso el PNV. Llevo muy a gala tener amigos en todos los partidos democráticos, insisto. Y para mí el único partido presente hoy en día en la vida pública que no es democrático es Bildu. Insisto, ese es mi enemigo, los demás son mis rivales, y procuro tratarles con respeto, y considero a todos los partidos que están dentro de la vida pública española en estos momentos democráticos, con los que podré estar más o menos de acuerdo, en los que en todos tengo amigos, y repito, mi enemigo y el único que considero que no es democrático ni legítimo para estar en instituciones es Bildu, Sortu o como quieran llamarse en cualquier momento que se produzcan elecciones. Amaiur también. Ha quedado claro, pero ya que ha mencionado el Congreso del próximo 7 de marzo del PP Vasco en San Sebastián, cuéntenos una duda que tenemos. Da la impresión de que ese congreso sirve para ratificar la presidencia de Arantxa Quiroga, pero está en duda que Iñaki Oyarzabal continúe como secretario general. ¿Qué está pasando? Yo sobre esos asuntos pues desconozco la decisión que pueda tomar Arantxa Quiroga, el resto de la dirección del PP, Iñaki Oyarzabal. Se ve mezclado, que es una cosa peculiar que ocurre en esta ocasión. Siempre que hay unas elecciones a la vista, los congresos se suelen aplazar. En esta ocasión, pues teniendo unas elecciones europeas a la vista, va a haber congreso. Es algo que en el Partido Popular no suele ser lo más habitual. Desconozco si Iñaki Oyarzabal seguirá, no seguirá, si irá a las europeas, no irá. Yo en ese asunto... ¿Hay alguna disensión? No puedo opinar, pero siempre que hay congresos del PP Vasco, del PSOE o del Partido Republicano de Constantinopla, siempre hay quinielas, siempre hay cambios, insisto. Y en este congreso que se presenta en el PP Vasco creo que es trascendental para recuperar el pulso dentro de la política vasca y de la política española al Partido Popular, que creo que es una pieza fundamental. Esther Esteban. No, yo quería preguntarle, por un lado, si Santiago Abascal y el PP lo mismo en este momento, aunque se haya ido a otro partido, si tienen la misma filosofía. Y quería preguntarle
por este plan que ha propuesto el PNV al presidente del Gobierno sobre el tema de los presos. Yo he entrevistado a Maite Pagaza para el Mundo, en la entrevista que sale hoy, y ella me dice que hay una operación de blanqueamiento de ETA y señala culpables también al Gobierno de Mariano Rajoy en esa operación de blanqueamiento. Quería saber tu opinión. Empiezo por el final. Primero, darte la enhorabuena. He leído la entrevista, ha sido un magnífico trabajo periodístico. Y además, el hermano de Maite, Joseba, asesinado por ETA, era amigo mío. Compartí con él el premio Sájarov en el Parlamento Europeo cuando yo era un chaval con 21 años y allí lo conocí. Además me llamó la atención porque era el único que no iba con camisa, traje y corbata a recibir el premio del Parlamento Europeo y llevaba una camiseta con la bandera de España y era del Partido Socialista de Euskadi y bueno, pues eso hoy en día a algunos, por desgracia, nos llama la atención aún más que en aquellos tiempos. El PNV, la verdad es que tiene en estos momentos un serio dilema. Siempre hemos sabido que tiene dos almas, pues en este momento están más confrontadas que nunca. Está por un lado quienes pretenden arrimarse a Sortu, que insisto, eso es cruzar una línea roja que separa a los demócratas de quienes no lo son y desde luego si se va con Sortu no seremos nosotros o no seré yo quien vaya a cruzar esa línea roja para atraerle al otro lado, que sean ellos solitos y tienen que tener en cuenta además que cuando se suben al monte con los de Sortu van con botas de monte y ellos van con mocasines y ya sabemos quién tiene las de ganar. Ya le pasó al señor Ibarretxe, que acabó perdiendo la Lehendakaritza y perdiendo el gobierno vasco, el PNV, por hacer ese tipo de aventuras y además flaco favor hizo al País Vasco. Y en estos momentos más aún, poco me importa el PNV, me importa en el sentido de que tiene el gobierno vasco, que es una institución muy importante en estos momentos y debería tener los pies en el suelo para sacarnos de la crisis y centrarse en solucionar esos problemas y no en arropar a los presos de ETA. Hay voces muy cualificadas, muy importantes en el PNV que ya están poniendo el grito en el cielo, como es, sin ir más lejos, el alcalde de Bilbao, el señor Azcuna, que dijo que con los de Sortu no se puede ir ni a heredar. Espero y deseo que triunfen esas tesis, no por el bien del PNV, insisto, sino por el bien del País Vasco. Y esa es la situación. No está muy claro quiénes se van a llevar el gato al agua dentro del PNV. Yo espero y confío que no se vayan con los de Sortu. Desde luego, lo que hicieron, prestando sus siglas para permitir esa manifestación de apoyo a los presos de ETA por parte del PNV, creo que es uno de los mayores errores estratégicos que ha hecho en muchos años el señor Urkullu, que tenía una imagen más moderada que el señor Ibarretxe y la está perdiendo como siga por esos derroteros. En cuanto a Abascal, es amigo mío. Como insisto, antes he dicho que tengo amigos en casi todos los partidos y con Santi Abascal tengo, por supuesto, muchos aspectos en común y yo, sinceramente, con la mano en el corazón, creo que más pronto que tarde volveremos a estar unidos. Yo creo que es a lo que debemos aspirar, tanto de su partido como el Partido Popular, a unificar pues dos partidos en este momento que tenemos en algunos aspectos fundamentales ideas muy similares si no idénticas. Carlos García, concejal del PP en Elorrio, nos acompaña hoy en El Gato al Agua. Tenemos todavía muchas preguntas para él en la mesa del gato. Volvemos en 30 segundos. Hoy en El Gato al Agua, Carlos García, concejal del Partido Popular en Elorrio, nos está acompañando. Más preguntas para él. Román Zandoya. Bueno, antes preguntabas qué pasa en el Congreso del PP Vasco, ¿no? Entonces, bueno, pues en el PP Vasco, que como decía Carlos muy bien, hay poco militante, se está haciendo un congreso en el que, en lugar de debatir sobre las ideas, que es lo que teóricamente debería ser un congreso, se está debatiendo sobre el reparto de poder. Y lo que ha presentado la ejecutiva del Partido Popular de Vizcaya es que si la presidenta es Arantxa Quiroga, que es de Guipúzcoa, Borja Semper, que es de Guipúzcoa y presidente de Guipúzcoa, es el portavoz en el Parlamento Vasco, el secretario general es Iñaki Oyarzábal y Alfonso Alonso es el portavoz en el Congreso de los Diputados. Guipúzcoa y Álava, que son partidos mucho más pequeños en masa de afiliados y de representación que el Partido Popular de Vizcaya, está sobre representado. Entonces piden la presencia de Antón Damborenea como secretario general. Esto que está muy bien, estaría estupendo si se estuviera viviendo los mejores resultados electorales de la historia del Partido Popular. Pero que la discusión sea cómo nos repartimos el poder y no qué planteamiento político hacemos a la ciudadanía, pues hace que haya esa separación entre partidos y ciudadanos. Porque el otro día Iñaki Oyarzábal, hace 5 días, el jueves pasado, hizo una lectura muy original de los resultados electorales del País Vasco, en la que hizo responsable a María Sangil de la debacle actual, que es una forma muy original de analizar los números. O sea, con el señor Mayor Oreja, el Partido Popular llegó a tener 327.000 votos y 19 escaños, con María Sangil tuvo 210.000 y 15 escaños, y con la política esta que llevan ahora Oyarzábal, Semper y compañía, tuvo 130.000 votos, el peor resultado de la historia, y 10 escaños.
en lugar de preguntarse el porqué de esta realidad, cuando históricamente además la evolución del voto en Euskadi entre el Partido Socialista y el Partido Popular siempre se repartía de tal manera que el partido que gobernaba en Madrid tenía un mucho mejor resultado que el partido que no gobernaba, y había trasvases matemáticos de votos en masa, y he hecho muchas campañas electorales allí que dices, gobierna en Madrid el PSOE, PSOE segunda fuerza, gobierna en Madrid el PP, PP segunda fuerza. Cuando esto no pasó por primera vez, primero, estamos orgullosos de los resultados electorales. Segundo, es el problema que tienen el inmovilismo de otros. Bueno, ustedes sigan moviéndose, que se quedarán solos. Y tercero, el debate del partido, celebrándose el Congreso, es cómo nos repartimos el poder. Pues yo le auguro que el Partido Popular del País Vasco, si va a seguir haciendo así su Congreso el 7 de marzo, tiene un futuro muy negro y que es normal que aparezcan voxes y abstenciones. Yo, Román, aspiro a que no sea ese reparto de poder, que como bien has dicho, por desgracia cada vez es menos, sino aspiro a que vemos dónde estamos casi en el suelo del Partido Popular en el País Vasco, y todo lo que hemos llegado a tener y todo lo que podemos recuperar. Y creo que eso se hace primero con un debate profundo de ideas, replanteándonos nuestra ponencia política y las ideas fuerza, que desde luego las que hemos tenido en los últimos tiempos, algunos ciudadanos nos han dado la espalda, bastantes ciudadanos nos han dado la espalda. Y segundo, las personas deben, insisto, de recoger y aglutinar a todas las sensibilidades que hay en el Partido Popular, insisto, y no por un reparto de poder territorial, que es como tú opinas que está siendo. Yo en estos momentos, insisto, lo desconozco. Sí que hoy mismo en la sede de Bilbao ha habido una reunión entre las 3 ejecutivas provinciales. Es lógico que cada ejecutiva provincial, local y demás, como ocurre, insisto, en todos los partidos, traten de arrimar el ascua a su sardina. Pero, insisto, la clave no debe de ser esa. La clave debe de ser el recuperar y reconciliarlos con los miles de vascos que nos han votado y que en las últimas convocatorias electorales han dejado de hacerlo. Creo que si aspiramos a eso y vemos de esa manera el Congreso, puede abrirse un horizonte ilusionante, porque, insisto, hay mucho voto que recuperar, que ahí está. Muchos, por desgracia, han marchado de Euskadi. Quiero recordar que hay cerca de 200.000 vascos que en los últimos años, en los últimos 15 años, según un estudio de la Fundación del BBVA, han abandonado el País Vasco por la presión de ETA y del nacionalismo radical. Por desgracia, muchos de esos son votantes del Partido Popular, pero, insisto, eso no justifica, porque hay muchísimos más que siguen estando en el País Vasco, que nos han votado en alguna ocasión y que creo que nos pueden volver a votar, y a eso es a lo que hay que aspirar en este Congreso. Es mi opinión, Román. Yo comprendo que tengas que hablar un poco también de esas tiras y aflojas territoriales, que efectivamente hay que reconocerlo, que lo hay como en todo Congreso, desde luego. Carmelo. Yo, Carlos, bueno, hay muchas cosas que has dicho aquí a lo largo de esta entrevista, a las que añadiría matices y me hubiera gustado discutirlos contigo, pero sobre todo he visto un ejercicio, si me permites que te lo diga, de funambulismo en el intento de mantener el equilibrio, y has hecho un canto a la unidad para ese Congreso del 7 de marzo, para que todo el Partido Popular... pero yo creo que hay unas diferencias, sinceramente, bastante profundas, curiosamente en un único asunto, que es el tema del tratamiento o la visión que tienen de lo que se puede llamar el proceso de paz o el camino hacia la normalización de Euskadi, pongámosle el apelativo que quiera. O sea, a mí me parece irreconciliable, por ejemplo, la postura de la hermana de Gregorio Ordóñez con la de Arantxa Quiroga. O sea, me parecen irreconciliables. Creo que están hablando de distintas cosas cuando hablan de eso. Pero es que, curiosamente, el tema, digamos, del terrorismo, con toda la importancia que tiene en el País Vasco, que es incuestionable, tú dices, me encuentro a Kubati. A mí me pasaría lo mismo que a ti, pero Kubati ya es un hombre libre según la ley. Y lo cierto es que el tema del terrorismo está perdiendo, digamos, en la lista de preocupaciones de los españoles, y también en el País Vasco está perdiendo fuerza. Con lo cual tenéis un Partido Popular dividido exclusivamente por este asunto, por la forma de ver este asunto, con una particularidad, que están de por medio las víctimas. Tú has dicho algo que a mí me parece cuanto menos discutible. Tú dices, a las víctimas hay que escucharlas con respeto, por supuesto, escucharlas y mucho, porque son las que han pagado la parte más dolorosa de este pato y por tanto hay que escucharlas. Pero dices, jamás llevarla a la contraria. Yo creo que las víctimas no son las que tienen que gestionar la cuestión vasca. Las víctimas tienen que estar siendo escuchadas, pero las víctimas no son los representantes del pueblo democráticamente elegidos. Y yo creo que esa es la diferencia que hay entre este Partido Popular del País Vasco, en el que tú pareces más cerca de los de Vox
que de los de... Pareces, digo, a pesar de que estás en la cuerda floja... No hay ninguna cuerda floja, de verdad. Con todo el cariño que sabes que te tengo. Yo creo que estás ahí intentando, pero que la clave es el tema de la actitud ante las víctimas. Tú ves a la hermana de Gregorio Ordóñez entendiéndose con Iñaki Oyarzábal, es que me parece casi imposible después de lo que pasó en el cementerio de Pollo. Pues te voy a decir que yo he hablado con ambos y sí que hay esa posibilidad de reconciliación y de volver a tener un entendimiento correcto. He hablado con ambos, y gran parte de las discusiones y de lo que ha surgido es por malentendidos, por malinterpretaciones, por decisiones erróneas de unos y de otros. Insisto, y cuando digo que se puede atender las reivindicaciones de las víctimas es siempre con el margen que otorga el Estado de Derecho. Y cuando insisto, el Estado de Derecho incluye que tú no puedes interferir en las leyes, no puedes interferir en las decisiones de los magistrados, de los jueces, de las normas, que a veces, por desgracia, nos trae aberraciones, como ha sido la excarcelación de la doctrina Parot, y que nos la hemos tenido que comer con patatas y que, insisto, ha sido una auténtica desgracia. En segundo lugar, no es así, no te confundas, La inmensa mayoría de militantes, de votantes y de dirigentes del Partido Popular opinan lo mismo que yo. Y opinan lo mismo que yo estoy diciendo aquí en este momento. Y además, te lo digo con toda sinceridad, el día a día del Partido Popular en el País Vasco es recibir ataques de Bildu en nuestras sedes. El día a día del Partido Popular en el País Vasco es impedir que allí donde podemos Bildu gobierne. El día a día del Partido Popular en el País Vasco es ser el único que la Diputación de Guipúzcoa vota en contra de los presupuestos de Bildu. Que no lo ha hecho, por desgracia, el Partido Socialista. Ese es el día a día de verdad del Partido Popular en el País Vasco, que no es siempre la frase sacada de tono o el malentendido o la metedura de pata también, porque no hay que decirlo, que a veces todos metemos la pata y cometemos errores. Y sobre todo cuando, insisto, llevamos la contraria a las víctimas, creo que eso hay que tener la altura de miras y la modestia de rectificar y, por supuesto, que es reconciliable. El Partido Popular del País Vasco ha estado muchísimos más años unido que dividido. Hemos estado muchísimos más años de entendimiento que de diferencias. Y si lo hemos estado, podemos volver a estarlo. Y, por cierto, yo eso es a lo que aspiro en este Congreso y creo que es posible. Jordi. Sí, yo en primer lugar quiero transmitirte mi admiración personal por ti y por todos los concejales, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista de Euskadi, que vivís una situación complejísima, porque el proceso de paz, fuera de aquellos que vivís en el País Vasco y partes de Navarra, se ve de una manera, pero aquellos que coincidís cada día, que vivís cada día eso que tú dices, esa presión social que sigue existiendo, esa coacción a la libertad que sigue existiendo, para mí seguís, con cualquiera de los ángulos que cual lo defendáis, provocándome la más profunda admiración y que te lo quería comunicar personalmente. Yo creo que estáis en un momento del Partido Popular País Vasco de adaptación al nuevo tiempo político, ¿no? Está el nuevo tiempo político que se ha creado en Euskadi a partir de las no acciones terroristas de ETA. Pero, ¿cuál es la realidad social del País Vasco? ¿Es fruto de ese nuevo tiempo político porque se sigue jaleando a los terroristas, homenajeando a los terroristas? Se grita a las víctimas de la VT, los nuestros a casa, los vuestros al hoyo. Sigue habiendo coacciones a la libertad, coacciones a la libertad política y personal de aquellos que no son nacionalistas o separatistas en el País Vasco o no son cómplices del terrorismo. La realidad política es que ETA está en las instituciones y tiene más poder que nunca. Entonces, es paradójico, porque en ese nuevo tiempo político el Partido Popular parece que tiene que volver a convertirse en una especie como de guardavías para que el PNV no se vaya con sorto. A ver, yo creo que mira, primero, para mí, personalmente, te lo digo con todo el respeto a una organización, el principal capital humano que tiene un partido son las personas que lo integran. Y yo creo que el Partido Popular en el País Vasco tendría que, ante todo, no digo que no lo haga, defender su superioridad moral y ética frente a los terroristas y sus cómplices. Y que no hay nuevo tiempo político hasta que ETA no se disuelva, entregue las armas, pida perdón, admita su culpa, aclare cientos de asesinatos que no están aclarados y deje de ser un actor político que coaccione las libertades de una buena parte de los ciudadanos vascos. A partir de ahí, en los nuevos tiempos políticos se deben gestionar políticamente. Pero mientras tanto, mientras eso sigue existiendo, mientras las víctimas son, en este caso, presuntamente los terroristas que con su untosa verborrea, yo cada vez que leo un comunicado de ETA, me da profundas arcadas, porque es de una verborrea tan untosa, tan viscosa, donde al final ellos son las víctimas. Sí, tienes... Pues ese nuevo tiempo político es una farsa.
Es una farsa. Y a mí lo que me preocupa, y lo que me preocupa profundamente, es que el gobierno de España no esté pilotando y decidiendo y condicionando el tiempo político en el País Vasco, sino que va a rebufo de una presión de ETA y de sus cómplices. Y yo lo que tengo miedo no son los resultados del Partido Popular, sino de que ETA gane la paz. Y creo que aquellos que, repito, que tenéis, porque os la habéis ganado, la superioridad del discurso político, la superioridad ética y moral, no es el momento de renunciar al capital político, y sobre todo no es el momento de dar ni un milímetro a aquellos que, aprovechándose de ese nuevo tiempo, van a condicionar y quieren condicionar la postura de dos partidos que no solo han dejado el tiempo, sino la sangre. Y es muy triste ver esas divisiones y esa falta de ir a una conjuntamente en un momento donde la unión y la unidad entre los partidos y dentro de los partidos es fundamental, porque ellos están unidos. Ellos no tienen una sola fisura. No, eso ni no, una. Eso no es verdad. No, que va. No, eso no es verdad, eso no conoce. Los partidos políticos vascos. No, esos no conocen, ni siquiera el universo Berchale está unido, o sea, eso es no conocerlo. Tiene muchos matices que no salen aquí, pero... A ver, Carlos, ¿qué tiene que decir? Compartiendo gran parte del diagnóstico que has hecho y la situación que se vive hoy en día, donde existe una banda terrorista armada, que además tiene representación en las instituciones, que además gobierna y gestiona un organismo como la Diputación de Guipúzcoa, que recauda todo el IRPF de los 670.000 ciudadanos de Guipúzcoa o que gobierna el Ayuntamiento de San Sebastián, es una situación desoladora para los demócratas, sabiendo quiénes son y a quiénes representan en las instituciones. Pues efectivamente es una situación muy complicada, aunque es cierto que no matan. Y para uno que es concejal es un alivio, pero insisto, como he dicho antes, yo no estoy ahí para que a mí no me matan. Yo estoy ahí para acabar de una vez por todas con ETA. Y desde luego, la conclusión a la que llegabas no es exactamente así. Insisto, el Partido Popular en el País Vasco hace mucho por intentar luchar contra la banda terrorista ETA y contra Bildu en las instituciones. Yo mismo, y además, mira, lo diré aquí en Intereconomía, hace unas semanas interpuse junto a Daniel Portero, el presidente de Dignidad y Justicia, hijo de Portero, el fiscal de Andalucía asesinado por ETA, una denuncia contra Asier Arraiz, por el presidente Sortu, por justificar todos los atentados que había cometido ETA. Ayer le han imputado. Bueno, pues eso lo he hecho yo también, como concejal del Partido Popular. El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, está denunciando constantemente, interponiendo querellas y denuncias contra todo tipo de enaltecimiento del terrorismo, todo tipo de manifestaciones, todo tipo de gritos, carteles, actos, eventos variopintos que hace esta gente para tratar de tomar la calle. Es cierto que no es suficiente, es cierto que hay que tomar otras medidas y yo comparto en eso que hay que hacer todo lo posible para impedir, primero, que Sortu esté en las elecciones europeas y, segundo, para impedir que Bildu continúe estando en las instituciones. Es mi opinión. Y creo que como yo opine la inmensa mayoría de la gente, y sobre todo mientras siga existiendo esa banda terrorista que está teniendo votos y armas a la vez y que todos los comunicados que haga como estos, insisto, me causan la misma repugnancia que a ti o más, porque además lo veo en la calle día a día, la chulería y la altanería con la que miran por encima del hombro los señores de Bildu, que saben que tienen por un lado a sus concejales y por otro lado a sus pistoleros, efectivamente. Y claro, es que el País Vasco no es ni Nápoles ni Sicilia. Y por desgracia en estos momentos se está empezando a aparecer cada vez más. Por eso digo que ETA no está derrotada, que es verdad que sus pistoleros cada vez son menos y están escondidos como ratas en Francia por la presión de la policía y de la Guardia Civil, y hace poco se ha detenido a esos abogados que hacían de correos de ETA, pero es cierto que mientras sigan estando las instituciones con las armas, la verdad es que la presión para la sociedad democrática y para los ciudadanos es tremenda y el miedo sigue existiendo porque esas armas, aunque civilinamente silenciosas, siguen existiendo y por lo tanto siguen siendo igual de amenazantes para los ciudadanos, que siguen teniendo el mismo miedo y por lo tanto tienen su libertad secuestrada en ese zulo de ETA, y esa libertad impide que en el País Vasco se pueda escuchar el discurso constitucionalista de unidad de España, de defensa de las libertades de todos, en igualdad con el discurso nacionalista, que tiene esa ventaja. Tiene la ventaja de estar en las instituciones y en los gobiernos, y además tiene la ventaja de unos pistoleros que siguen existiendo y que amenazan con el miedo a todos los que no piensan como ellos. Gonzalo Sitxar. Sí, en estos momentos en los que dicen que hay paz en el País Vasco, pues voy a contar un episodio que además fue como conocí a Carlos García. Estaba gestionando la presentación de un libro sobre Otegi, una biografía no autorizada de Otegi. No encontraba librería que se atreviese. Yo además con un poco de mala idea decía, no, pero no es un libro a favor de Otegi, es un libro en contra de Otegi, como diciendo, no es a favor del criminal, es en contra del criminal. No hubo manera
Y me contestaron, yo le decía, es un libro que la presentación se va a vender muy bien. Y me dicen, ¿de qué me sirve que hoy venda mucho si mañana nadie va a venir a la librería? Porque la iban a boicotear, ¿no? Por lo menos se ha ganado que no me dijo, me la van a quemar. Han dicho, no van a llenarla, ¿no? Entonces ya con eso, pues algo se ha avanzado, pero sigue habiendo miedo. Y finalmente Carlos presentó el libro en un hotel, lo tuvimos que hacer. El día siguiente era el inicio de la campaña electoral. Yo quedé con la gente de UPyD para repartir carteles y daba miedo. O sea, aparte que fuimos 5 personas contadas con los dedos de una mano, salíamos, teníamos que mirar hacia un lado, hacia otro, pegarlo rápidamente. Solamente estaban en los espacios electorales, estaban puestos un montón de carteles solo de Amaiur. Los demás, o sea, lo habían colocado antes de las 12, porque nosotros en el primer sitio llegamos a las 12 y ya estaba todo pegado, o sea que seguían con impunidad, ¿no? Luego quería hacer un comentario. Bueno, ETA además me recuerda mucho al nazismo. Hago un ejercicio con los alumnos que les digo frases de nacionalistas del PNV y del entorno abertzale, cambiando vasco por alemán o por austriaco o castellano por polaco. Y no les digo quién los dice, entonces les pregunto que quiénes creen que lo dicen y siempre me suelen decir pues gente nazi, ¿no? En Bilbao hice el ejercicio contrario, dije una frase quitando alemán por vasco. ¿Quién creéis que es? El entorno era gente de la Fundación de la Libertad, Fundación por la Libertad, y me dijeron, estos no nos la pegas, ¿no? Dice, es Ibarretxe, y era de Hitler, la frase era de Hitler. Con el comunicado de ETA ahora, quiero recordar también cómo Himmler, el que se puede considerar número 2 del nazismo, en el año 44 hizo una propuesta de suavizar las medidas contra los judíos. O sea que incluso gente como los nazis pueden llegar a suavizar sus medidas si se ven acorralados, ¿no? Y quería hacer una pregunta a Carlos, y es que, bueno, decía que era un escenario un poco asombroso que se hiciese un congreso antes de unas elecciones, que se suelen hacer en una época más relajada. Yo creo que los congresos no sirven para debatir, ni siquiera para repartir poder. Normalmente ya está todo cocinado, con lo cual sirve más bien para dar palmas a los que van a ganar. Hice una prueba también en Facebook, justo antes del último congreso de UPyD. Puse cómo se organizaba un congreso. Me dijeron, ya estás tú con tus críticas, tal. Salieron todos en avalancha contra lo mío y les dije, perdonad, no estoy hablando de UPyD, estoy poniendo el extracto de una novela que va a salir publicada el año que viene. De todos modos, debemos decir que Gonzalo Sitchar, ustedes saben porque le entrevistamos la semana pasada, no como contertulio, sino como entrevistado, porque había abandonado UPyD. A lo mejor respira por la herida, lo cual no quiere decir que no sea ampliable a otros partidos, lo que está diciendo, ¿eh? Lo amplío totalmente, porque pienso que quizá ahora se ha hecho el Congreso del País Vasco para intentar, con ese autobombo para lo que sirven los congresos de los partidos, intentar restar el poder que pueda alcanzar Vox en este primer inicio, porque al principio también hay que decir que los partidos nuevos y regeneradores ilusionan hasta que defraudan. Esperemos que Vox y Movimiento Ciudadano no caigan en el fraude, pero desde luego ahora mismo Vox cuenta con una ventaja ilusionadora con respecto al militante defraudado por el Partido Popular, y quizá por eso se ha adelantado al Congreso. Es cierto que en la teoría todos los congresos de todos los partidos democráticos son democráticos, se permite el debate, pero en la práctica hay que reconocer que no siempre es así. Y yo soy de los que defiende, insisto, unas listas abiertas, unas primarias, y que el mecanismo de los partidos de hoy en día en España fue un mecanismo y un poder muy grande que se le otorgó en la transición como pilares para encauzar la democracia en una sociedad en la que no había esa cultura democrática. Pero después de tantas décadas de cultura democrática, creo que hay que ceder parte de ese poder que tienen en este momento los partidos hacia sus militantes por un lado y hacia los votantes por otro, con listas abiertas y con primarias. Es mi opinión particular, que habrá gente en mi partido que la tenga, otros no, y otros en otros partidos que las tengan y otros no. Y luego sobre lo que decías del PNV. Ahí tengo yo el alma partida, porque hay gente